Recording in progress. Estimados con todos los presentes, ya estoy dando inicio a la grabación de la capacitación. Sin embargo, aún vamos a esperar hasta las 11:05 para que se puedan conectar la mayor cantidad de colaboradores. Estimada Emma, buenos días. Por favor, antes que todo, aclarar con respecto a las asistencias. Hay un link de asistencias. Va a ser en dos partes las asistencias o una sola parte. Eso también hay que explicar al comienzo y al final, por favor, para que no... Dice 11 un tema y a las 12 dice otro tema. Por ello, quede claro, si se ponen los dos temas o por cada tema es una asistencia, por favor, Emma. Sí, buenos días a todos. Por cada tema es la asistencia. Envié al grupo de Sellesa, ahí está el primer tema, por favor, para que puedan colocarlo. Voy a mandar en ese momento el nombre de la expositora y lo demás ya se ha precisado. Solamente primero, en esta primera capacitación, el primer tema, por favor. Gracias. Entonces, el link de asistencia es por el tema que está indicando a las 11 a.m., ¿correcto? Que Correcto, indica investigación de accidentes e incidentes. ¿Es conforme? Sí. Ese es el primer tema. Por ese tema vamos a marcar una asistencia. ¿Es así? Así es. Perfecto, entonces está claro. Empezada la segunda capacitación, marcamos la asistencia con el segundo tema. Ok, está claro. Disculpa, Emma, ¿no podríamos empezar con esta capacitación, esta introducción a la ley 29.183 y la siguiente capacitación podría ser investigación de accidentes e incidentes? Ah, ya, lo que pasa es que en el cronograma que me enviaron estaba al revés. Pero lo tienes estructurado así. Ya, está bien, entonces vamos a iniciar con la otra capacitación. Sí. Podemos iniciar, ingeniera. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Emma. ¿Me puedes comentar más si se logra ver mi pantalla? Sí, sí se logra ver. Perfecto. Listo, estimados. La presente es para poder la capacitación correspondiente, ¿no? Según nos indica la normativa, también la ley 2983, que es la ley de seguridad en el trabajo. Y en esta oportunidad vamos a hablar de investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Porque es importante que nosotros podamos diferenciar qué es un accidente, qué es un incidente de trabajo y cuándo o cómo lo puede reportar. ¿Sí? Pero antes de ello, déjenme presentarme. Soy la ingeniera Yanira Yacha. También soy ingeniera ambiental. Soy ingeniera titulada, colegiada y habilitada y con amplios conocimientos en el área de seguridad salud ocupacional y medio ambiente. Para ello también cuento con un diplomado en esta área, con una especialización como supervisor de seguridad salud en el trabajo y también me encuentro certificada como paramédico. ¿Sí? ¿Vamos a continuar?
En relación a la legislación, porque es importante hablar sobre la legislación vigente, porque en base a esta ley, la ley madre que tenemos de ley 1983, se basan todos los temas que vamos a tratar el día de hoy, el Rosario también, ¿no? Toda ley es aprobada por un decreto supremo, en este caso tenemos el decreto supremo 005-2012-TR, ¿no? Reglamento que aprueba la ley 29 Esta ley ha sufrido actualizaciones, modificaciones, ¿no? A lo largo de los años, al igual que los decretos supremos que nos respaldan, ¿no? En este caso tenemos la ley 3022 que modifica varios artículos de la ley 2983 y aprobado con su decreto supremo la número 006-2014 TR. Recordemos, como les había mencionado, que solo una ley puede modificar a otra ley. Azucena, no me logras escuchar, según puedo leer en los comentarios. Puedes alzar al máximo tu volumen, por favor, y los demás integrantes me comentan si me logran escuchar perfectamente. Sí, te escuchamos sin mayor problema. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Para ello, para mí es importante primero que podamos saber qué es un incidente de trabajo y qué es un accidente de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ambos son sucesos que nadie espera, ¿no? La diferencia es que, en este caso, el incidente es todo suceso potencialmente riesgoso que puede causar lesiones, que puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o en la población. Quiere decir, un cuasi accidente. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos aquí a nuestro trabajador que está pasando y efectivamente, ¿no? Vemos que cae una caja. ¿Esta caja pudo aplastar al trabajador? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pero el trabajador en ese día, en ese momento, estaba iluminado por la gracia del Señor, era su día de suerte, etc. Y por ese motivo, esta caja no logró aplastar al trabajador provocando un accidente. A este tipo de situaciones le vamos a llamar incidente de trabajo, o un cuasi o casi accidente laboral. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces por el piso resbaloso, con las lluvias, ¿no? Estás caminando y como que te resbalas, pero no logras caer, no logras finalizar la caída. A eso también le vamos a llamar un incidente. ¿Por qué? Porque no tuviste una lesión orgánica, pero sí, pudiste haberte caído, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar incidente de trabajo. ¿Y qué es un accidente de trabajo? Es todo suceso repentino que se produzca por causa o como ocasión del trabajo que genere en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o muerte, ¿no? Y va a interrumpir el proceso normal del trabajo. Como sabemos en el siguiente ejemplo, tenemos aquí a nuestro mismo trabajador, ¿no? Pero en este caso no tuvo la suerte que tuvo anteriormente, ¿no? Por lo tanto, la caja le terminó cayendo el material terminó cayendo sobre el trabajador, produciendo, en este caso, una lesión orgánica, ¿no? Y puede ser hasta un accidente mortal dependiendo, ¿no? Del peso, de la velocidad, la altura, etcétera, de otros factores, ¿no? Y podemos ver que todos pues, no salen al apoyo y a la ayuda de este accidente. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Sí? Podemos prender nuestro micrófono si tienen alguna consulta, si tienen dudas. Comentarles que al finalizar la capacitación se va a contar con una evaluación, ¿sí? Así que cualquier duda que puedan tener, la realizan, podemos seguir avanzando. ¿Hasta aquí todo ok? ¿Todo claro? Perfecto, vamos a continuar. En base a lo que ya sabemos, ¿no? ¿Qué es un accidente? ¿Qué es un incidente? ¿Qué es un accidente? Entonces, al mencionar que tenemos accidentes incapacitantes, ¿no? En un momento mencionaba que tenemos accidentes con invalidez o muerte, pero dentro de invalidez, ¿a qué le llamamos invalidez? Para ello tenemos diferentes tipos de accidentes de trabajo. Tenemos accidentes leves, accidentes incapacitantes y accidente mortal.
Para ello, los accidentes leves son todos sucesos cuya lesión genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. ¿Quién te da el descanso médico? Pues, efectivamente, un médico, ¿no? Por ejemplo, puede ser rasguños, hematomas, cortes superficiales, golpes, etcétera, ¿no? Que pues amerita que tengas un descanso de ese día, del día de ocurrido el evento. Y tenemos también los accidentes incapacitantes, ¿no? Que dan lugar a descanso o ausencia justificada de trabajo o tratamiento por un tiempo más prolongado. Dentro de los accidentes incapacitantes vamos a tener a los accidentes incapacitantes total temporal, parcial permanente y total permanente. Y vamos a darles una capturita aquí a la pantalla cuando llamamos que es total temporal. Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo. Se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos fracturas, esguinces. Quiere decir que de manera total no puedes usar estos órganos que han sufrido este trauma, pero es de manera temporal, ¿no? De forma temporal. Vamos aquí con parcial permanente. Aquí estamos hablando en total temporal, estamos hablando de descansos médicos más prolongados, pueden ser días, semanas, ¿no? Hasta pueden ser meses. En parcial permanente se refiere cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la pérdida de la función de un miembro. Y aquí vamos a hablar de un descanso médico mucho más prolongado, estamos hablando de meses, ¿no? O en todo caso, años. No es lo mismo sufrir un trauma, ¿no? En este caso una fractura, tal vez en la tibia, ¿no? A que sufrir, por ejemplo, el desgarro completo de la parte de los huesos del tobillo, ¿no? No es el mismo tiempo de recuperación. Estamos hablando de un parcial permanente. ¿Y qué es un total permanente? Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Se puede considerar a partir de la pérdida del dedo. Estamos hablando, ¿no? De una pérdida total de manera permanente. Quiere decir que pues, no va a poder hacer uso, ¿no? De ese órgano que se ha dañado. Contamos con 3 tipos de accidentes, que es un accidente leve, incapacitante y total. Y dentro de los accidentes incapacitantes tenemos el total temporal, el parcial permanente y el total permanente. Entonces, dentro de los accidentes mortales, ¿qué es un accidente mortal? Usted y un suceso cuya lesión no va a producir la muerte en el trabajador. Entonces, aquí no hay mayor detalle o mayor alcance que dar. También quiero recordarles cuando se considera un accidente de trabajo, también que se considera, como nota, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aún fuera del lugar y horas de trabajo. Quiere decir, por ejemplo, ¿no? Marta, hazme un favor laboral, por favor. En realidad tú no estás haciendo ningún favor laboral, estás realizando tu trabajo por órdenes superiores, ¿no? Que puedas ir a comprar a la librería más cercana un paquete de hojas. Y en ese transcurso que tú estás yendo, te puede pasar también un accidente. Quiere decir, estás realizando tu trabajo porque son órdenes de un superior, estás fuera de tu lugar de trabajo, pero acaba de pasar un accidente. Entonces, a ello también se le va a considerar accidente laboral. ¿Sí? Hasta aquí todo claro con respecto al tema de los accidentes. ¿Hay alguna consulta? Escribimos, prendimos nuestro audio. Sí, buenos días, disculpe, general. Sí, entendí por el tema de que accidentes se le puede denominar incluso hasta, digamos, estando fuera de la empresa, pero en el horario laboral, ¿no? Ya, el otro es el tema es de, digamos, el de la salida de la casa hacia el ingreso, hacia la dependencia laboral.
si ese transcurso también pertenece dentro de las funciones laborales, ¿no? Ah, ya, ok. Entonces vamos aquí a ver cuándo se considera un accidente de trabajo, ¿no? Que cubre el SSTR como accidente de trabajo. El SSTR es el seguro complementario de trabajo riesgoso, y cuándo va a cumplir, o sea, qué es lo que cubre cuando nosotros llamamos accidente laboral. Trayecto de ida o retorno del centro laboral no cubre el SSTR, por lo que no es considerado dentro del reglamento sobre 398 como un accidente laboral, ¿no? Retorno de ida, trayecto de ida o retorno al centro de trabajo, aunque el transporte sea realizado por cuenta de la entidad empleadora, no se va a contabilizar como accidente laboral o accidente de trabajo. ¿Okay? Otro punto que no se cubre, no se considera, es el autoprovocado o con participación de riñas, ¿no? Quiere decir que es provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en riñas, peleas u otra acción ilegal, ¿no? Por ejemplo, que tengas un malentendido, cruce de palabras con tu compañero y se escapa, y sale de solo palabras, sino también se van a los golpes, y este golpe puede producir una caída, etcétera. En ambos trabajadores, o solo uno de ellos, tampoco se va a considerar como un accidente de trabajo, y por lo tanto no lo va a cubrir el SSTR. Incumplimiento de órdenes, el que se produzca como consecuencia del incumplimiento de una orden escrita, específica o del empleador. Actividades recreativas o deportivas. Algunas empresas cuentan con espacios recreativos, canchas de fútbol, de vóley, de tenis, etc., ¿no? El que se produzca con ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales, aunque se realice dentro de la jornada laboral o en el centro de trabajo. Vacaciones o licencias, ¿no? El producido durante los permisos de licencia, vacaciones o cualquier otra forma de sustitución del contrato de trabajo tampoco, bueno, se va a cumplir o se va a contar como accidente laboral. Uso de alcohol o drogas. Para esto también muchas empresas cuentan con su política, ¿no?, de uso de alcohol y drogas, que obviamente no están contemplados como accidente de trabajo, ¿no? Los que se produzcan como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes. Ahora sí, ¿está mucho más claro, estimado? Sí, gracias. Sí, gracias. Perfecto, gracias. Entonces ya tenemos más claridad. Cuándo sí es un accidente de tráfico, cuándo no, lo van a considerar, o cuándo no va a ser considerado dentro de un seguro complementario de trabajo. Entonces, disculpe, una consulta más para aclarar nada más. Bueno, si están de repente en un paseo recreacional y están haciendo algún deporte, por ejemplo, de sacos, están saltando carrera de sacos ahí, y alguien se fractura, ¿no, el SSTR no le cubre ahí? No lo cubre porque no es un accidente laboral. Ustedes están haciendo una actividad recreativa, ¿no? Entonces no lo estaría cubriendo el SSTR. Ok, gracias. Ingeniero, disculpe, lo último, el SSTR es para todo el personal, sin excepción. Es para todo el personal que tiene trabajo riesgoso, ¿no? Si tú consideras que tu trabajo es riesgoso, un riesgo potencial, efectivamente, ¿no? Tampoco vamos a pedir a comparar dos tipos de trabajo con un nivel de riesgo bajo, que tiene, por ejemplo, un asistente administrativo que solo está en la oficina, 100%, llega a la empresa, se sienta en su equipo, en su computador, ¿no?, y hasta que llegue la hora de salida, a diferencia de un personal de campo, ¿no?, que está moviéndose de aquí para allá, trasladando cosas, moviendo material, expuesto a más peligros y con riesgos más potenciales. Disculpe, pero ¿de qué forma podríamos medir ese riesgo, ¿no?, para poder dar una conclusión? Hay personas administrativas que también hacen labores, pues, ¿no?, efectivamente, en campo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir ese tema para que, digamos, salgamos de la duda si es que debemos tener un SSTR, ¿no? En este caso. Correcto. Para ello se cuenta con la matriz de IPERCE, ¿no?, la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. Dentro de tu matriz de IPERCE tú vas a poder identificar la cantidad de peligros en los que se encuentra según tu puesto de trabajo, y en el que vas a poder valorar el nivel de riesgo.
del puesto de trabajo. Y de ese modo tú vas a poder identificar, según los colores, la numeración que te arroje la tabla, vas a poder, van a poder concluir qué tan riesgoso es el trabajo o el puesto de ese trabajador, ¿no? Recordemos que el IPRC actualmente es por puesto de trabajo y no como se venía haciendo antes, que era por área de trabajo. Si hay 5 asistentes administrativos, pero no los 5 hacen lo mismo, entonces hay que ir segregando, ¿no? Asistente administrativo de contabilidad, asistente administrativo de recursos humanos, asistente administrativo de producción, ¿no? Si bien los 3 son asistentes administrativos, pero los 3 no tienen las mismas funciones, entonces en base a eso se va a hacer su matriz de IPRC. Para ello también tienen que llenar una encuesta de manera anónima por cada puesto de trabajo para que pueda ser complementario al llenado de la matriz de IPRC. Ok, muchas gracias, Elena. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Para evitar un accidente de trabajo, recuerden que siempre se puede interrumpir las actividades ante peligros inminentes que constituyan un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud, ¿no? de uno mismo. Quiere decir que si tú has identificado que en cierta actividad tenemos demasiados peligros evidentes, ¿no? e inminentes, entonces podemos paralizar e interrumpir estas labores hasta que las condiciones sean aceptables, ¿no? Y se puedan continuar con la labor. Vamos a hablar un poquito de causas inmediatas de un accidente, ¿no? Tenemos dos estándares muy puntuales para que ocurran causas inmediatas de un accidente. Tenemos aquí a los actos subestándar y a las condiciones subestándar. Ambos conllevan una causa inmediata. Ambos. La violación de alguno de ellos conlleva como causa inmediata que pueda producirse un accidente. Pero hoy vamos a hablar de los 2 temas, que son actos y que son condiciones. Acto es toda recordemos que la acción lo comete la persona. Entonces, acto subestándar va relacionado a nuestras acciones, a las acciones de los trabajadores, ¿no? Que ya conociendo los procedimientos, que ya conociendo los protocolos establecidos por la empresa, por alguna razón, ¿no? Obvian esos pasos, procedimientos, etcétera, y pues eso conlleva que pueda causar un accidente de manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, que sabes que tienes que salir a las 5 puntuales del horario de trabajo, pero aún no terminas tu carga laboral, tu tarea realizada, o llega la hora del almuerzo y has quedado con tus amigos que a la 1 en punto nos vamos a almorzar, estés o no estés, nos vamos, y esa presión te genera a ti que puedas realizar tu trabajo corriendo o saltándote o viendo algunos procedimientos que pueden ser muy importantes, ¿no? Entonces, a ese tipo de acciones lo vamos a llamar como acciones subestándar. Por ejemplo, manipular un equipo en movimiento energizado, no usar equipos de protección indispensables. Si tú sabes que para ingresar a cierta área, para realizar cierta actividad, necesitas tus equipos de protección personal, tienes que hacer uso de ellos, ¿no? O usarlo de forma incorrecta. Si tú sabes cómo se usa el casco, cómo se usa el arnés, cómo se usan los guantes, qué tipos de guantes debes usar para realizar la labor que se te ha indicado. No cumplir con procedimientos o métodos de trabajo establecidos, lo que les mencionaba, ¿no? Falta de atención, trabajar distraído. Acá es muy importante hablar de este tema de distracción. ¿Por qué? Porque cuando uno no está concentrado en sus labores y por más que ya te sepas de memoria todos los procedimientos, la distracción puede causarte un accidente de manera inmediata. ¿Por qué? Porque tú no eres consciente de que algún equipo, alguna maquinaria se ha movido un poco, se ha introducido al ambiente de trabajo y estás tan mecanizado que esa, puede decir, costumbre de ver todo siempre igual, te pueda jugar una mala pasada ese día. También quiero aclarar aquí otro punto, sobre el punto 6, que es jugar en el trabajo o hacer bromas. A veces tu compañero está tan concentrado en tu trabajo, pero tan concentrado, que tú dices, uy, está bien concentrado, espérate, no necesitas cortar con una broma. Y tú vas y le das un pellizcón, le haces como asustar, ¿no? Así, Juan se puede asustar, y tú no sabes cómo puede reaccionar Juan en ese momento, tú no sabes
¿Por qué estar tan concentrado al momento de realizar este tipo de trabajo? Entonces, vamos a evitar esos juegos en el trabajo, por más pequeños que para ustedes les pueda parecer, hay que evitarlo, por favor. Actuar bajo los efectos del alcohol y las drogas. Usted sabe que no puede ir a laborar bajo los efectos de pacientes. Uso inapropiado de los equipos, herramientas o instalaciones. Aquí también vamos a recordar que un subestándar es el hecho de que tú puedas manipular algún equipo para el cual no ha sido autorizado. Ahora sí, con los actos estamos todo bien, vamos a pasar a las condiciones subestándar. A diferencia de los actos, las condiciones es lo que nos rodea, el ambiente que nos rodea, vienen a ser las condiciones, ¿no? ¿En qué condiciones se encuentra nuestro ambiente de trabajo? La falta de orden y limpieza puede ocasionar un accidente, sí, ¿no? Recordemos que si no hay una buena limpieza, no hay un buen orden, pues estamos a expensas de que nos pueda pasar cualquier tipo de accidente de manera inmediata. Protección personal inadecuada, que la protección que estás usando no sea la correcta para este tipo de trabajo. Espacio reducido, movimientos restringidos, ¿no? Para ello también, si no es trabajo en un espacio confinado, pues hay que ver por qué tenemos un espacio tan reducido, ¿no? Accesos o salidas inadecuadas, o no solo inadecuadas, sino también no obstruidas. Los pasillos siempre deben estar liberados en todo momento, despejados en todo momento. Escaleras portátiles o rampas subestándar, quiere decir que tenemos, pues, ¿no?, algunas rampas sin barandas, o ya no tenemos la cinta antideslizante, ¿no?, que si el piso está mojado o si los zapatos no son más adecuados, pues la probabilidad de que nos podamos caer es altísima, ¿no? Andamios y plataformas subestándar, que sí que no estén normadas, ¿no?, que no tengan su checklist de andamio, herramientas y equipos en mal estado, etcétera, ¿no? Perímetros de losas, aberturas en el piso, también igual, ¿no?, con las baldosas, vehículos y maquinarias rodantes inadecuadas, que no tengan suficiente mantenimiento, etc. ¿Hasta aquí todo claro? Entre qué es un acto y una condición, ¿no? Mencionado. Acá tengo otros ejemplos: actos inseguros. Tenemos, por ejemplo, aquí haciendo la medición, ¿no?, para que pueda hacer el hipotés o puede ser cualquier otro examen médico, y el personal médico pues no está haciendo uso de sus equipos de protección personal como corresponde tampoco, ¿no? El personal administrativo tiene todas las comodidades para poder realizar sus labores ergonómicamente bien, pero por algún motivo no las está cumpliendo, ¿no? Aquí tenemos el personal. Recordemos que cuando estemos ante un volante, manejando un vehículo, no podemos distraernos ni siquiera una milésima de segundos con algún equipo como los celulares, porque podemos provocar un accidente de manera inmediata, ¿no? Igual aquí que están tratando de improvisar, ¿no?, etc. Las condiciones, como les mencionaba, son las que nos rodean. En este caso, el trabajador tiene todas las ganas e intenciones de poder realizar una buena labor, pero no cuenta con los equipos adecuados, ¿no?, provocándose pues una enfermedad ergonómica. Tenemos aquí también los cables desordenados, los ecopuntos, ¿no?, ausencia de ecopuntos, etc. Aquí también vamos a hablar ahora de las causas básicas, ¿no? Dentro de las causas básicas vamos a tener los factores personales y los factores de trabajo. ¿Cuándo llamamos factores de trabajo? Cuando llamamos factores personales. Si hablamos de personales, esto se refiere al trabajador, a un individuo. Por ejemplo, no existen factores personales, quiere decir que pues, el trabajador está completamente limitado para realizar sus labores. Capacidad física inadecuada, ¿no? Si tú sabes que tu trabajador no tiene la capacidad física para realizar cierta actividad, ¿vas a pedirle que realice esta actividad, sí o no? También hay que ser coherentes con lo que se le pide. Capacidad mental inadecuada, tensión mental o psicológica, falta de conocimiento. Esto es muy importante, ¿no? Si tú quieres que un trabajador sea pues 100% operativo, que sea 10 de 10 en su área de trabajo, que te demuestre todas sus habilidades, ¿no?, con que esa persona cuenta, ese trabajador cuenta,
es muy importante que tú también nos puedas capacitar como empresa, ¿no? Dice, falta de conocimiento, ¿por qué? ¿Por qué estamos realizando esta capacitación? Estoy segura que muchos de ustedes todavía desconocen ciertos puntos y algunos deben ya conocer y probablemente hasta igual que yo, o mejor que yo, ¿no? Pero todos igual aprendemos todos los días. Entonces, hay que enriquecer a nuestros trabajadores, dándoles los conocimientos, impartiéndoles las capacitaciones, ¿no? Si tú sabes que en tu área de trabajo tienes decir, ¿qué haces? Reunión, capacitas, les hablas, les informas, es igual, ¿no? Entonces, si tu trabajador no tiene conocimiento de ese tema, tiene que pedir su capacitación, ¿no? Y uno mismo tiene que ser consciente y decir, discúlpame, jefe, la verdad es que desconozco de esta actividad, o desconozco cómo se utiliza este equipo, es la primera vez que yo lo veo, ¿me puedes enseñar, por favor? O pedirle a alguno de los encargados de grupo, no estés improvisando. Yo vi que lo conectaban por aquí, que se prendía por acá y así funcionaba. No, eso no. Busca apoyo, que alguien te asesore bien cómo se utiliza este equipo, cómo se utilizan las máquinas, para que tú puedas recién usarlas, ¿sí? No tengas temor de pedir apoyo. Motivación inapropiada, tenemos que tener buenos líderes para poder guiar, sobre todo el tema de factores personales, tenemos que tener buenos líderes. Fatiga, estrés físico o emocional, tiempo de reacción muy rápida o lenta, percepción inexacta del peligro, ¿no? Porque probablemente no saben cómo identificar un peligro o no saben medir el nivel de riesgo. Y por otro lado tenemos los factores de trabajo, donde no hubo una adecuada planeación para realizar las labores, por ello siempre tenemos las charlas o las reuniones previas a la actividad, y liderazgo y supervisión inadecuada o ausencia total de supervisión, ¿no? Normas y procedimientos de trabajo inadecuados, o tal vez no sean los más inadecuados, pero falta complementar estos procedimientos, normas, ¿no? Compra de equipos inadecuados o de mala calidad, mantenimiento o almacenamiento inadecuado, o tal vez no existe un área para almacenar, ¿no?, los equipos, materiales, etc. Y empiezan a almacenar en espacios pequeños, como puede ser pasillos, servicios higiénicos, alguna sala de reunión, herramientas y equipos inadecuados, uso y desgaste excesivo de los equipos también, ¿no? Los equipos que tú ya viste que no pasan los checklists porque tiene demasiado uso, ya se desgastó, ya no cumple su función como herramienta, hay que informar, ¿no? Entre otros. Entonces, tenemos aquí, en primer lugar, tenemos para que suscite un accidente, tenemos las causas inmediatas, después las causas básicas, y por último tenemos la falta de control. Pero antes de pasar a la falta de control, quiero que me apoyen con esta pequeña imagen, dos personas, por favor, que me puedan decir un acto subestándar y una condición subestándar. Puede prender su micrófono. O si no, yo llamo al azar. Me voy a llamar al azar, ¿ya? Con J. Tenemos a Julia. Hola, Julia, buenas tardes. Buenos días todavía, ¿no? Buenos días todavía, Julia. Julia Alemán. Julia. No puedes. Bueno, yo podría decir uno que está en la parte donde se resbala un personal, ¿no? Este podría ser una condición subestándar porque quizás no tenga la cinta antideslizante, ¿no?, la escalera. En escalera. Ok. Sí, una condición subestándar porque no tiene la cinta antideslizante en la escalera. Okay. Por el resbalón. Perfecto. Una condición subestándar. Muchas gracias. Olarte, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Olarte. Efectivamente, ¿no? Vemos aquí, a simple vista se ve que no se cuenta con el sencillo antideslizante por las escaleras, que no se cuenta con el pasamano tampoco, ¿no? Entonces, efectivamente es una condición que conlleva, pues, no, a que el trabajador se pueda accidentar, en este caso no es el trabajador que ya se está cayendo, ¿no? A ver, otro participante que me indique ahora un acto subestándar.
Tenemos varias, ¿eh? El acto es todo aquello que comete la persona, mientras que la condición es Correcto, el medio Raúl. ambiente, ¿ok? Ahí estoy viendo que alguien le está entregando la tijera, está entregando la acción de entregar la tijera en el medio, más arribita. Sí, Aquí. aquí, la tijera con la punta hacia la mano. Se puede cortar ahí, ¿no? Perfecto, Raúl. ¿Cómo sería la forma correcta? Y es al revés, ¿no? Al revés para que pueda, o si no, le dice, aquí te la dejo y también para que la tome, ¿no? O si no, al revés, no se entrega por la parte de la punta, sino por la parte, ¿no? No la puede tomar, ¿no? Muchas gracias, Raúl, por tu participación. En efecto, eso es un acto subestante. En primer lugar, porque ninguno de los dos colaboradores está observando el material. Eso es un primer punto para poder tener en cuenta. El segundo punto es que efectivamente le está entregando un material importante, ¿no? Todo material importante se debe entregar, por ejemplo, en este caso, colocar en esa superficie o acercarse personalmente al trabajador y colocarlo en una superficie plana para que el otro trabajador pueda, a ver, nuestro micro, por favor. Listo. Para que el otro trabajador pueda, pues, tomar este equipo ese material punzo cortante, ¿no? Esa es la forma idónea. Pedro, ¿me puedes pasar la tijera, por favor? Claro que sí, Maritza. Deja la tijera en una superficie plana para que Maritza pueda coger la tijera. Muchas gracias, Raúl. Entonces, tenemos claro nuestra definición de acto y condición. Ahora sí, vamos a pasar a la falta de control. Vamos a pasar a la falta de control o factores de la organización, ¿no? Primero, que no existen factores de la organización, sí que tenemos ausencia total de falta de un programa o sistema de gestión de riesgos, no se cuenta con un programa, no se cuenta con un sistema de gestión, no se cuenta con nada de lo que nos pide la normativa, ¿no? Programa o sistema de gestión de riesgos inadecuados, o tal vez tengan uno, pero no refleja la realidad de la empresa, ¿no? No está acorde a la realidad de la empresa. Falta de cumplimiento de programas o sistemas de riesgo, clima laboral no adecuado, normas y procedimientos de trabajo no discutidos, que sí, para alguna auditoría, alguna licitación, cuentas con procedimiento de tal, sí, aquí lo tengo, te lo envío, pero ¿lo aplicas? ¿Tu procedimiento es conocido por tus trabajadores para que puedan saber cómo aplicarlo? Selección de personal no adecuado, no hay un buen filtro, ¿no? Al momento de seleccionar a los trabajadores. Otros programas, como no existen inspecciones, no existen mantenimiento de equipos, herramientas, etcétera, ¿no? Falta de estándares en los programas y en los estudios, en cuanto a las proporciones de accidentes, según la pirámide de Beer, esta pirámide se conoce como la pirámide de Beer, nos indica, ¿no?, que de 600 cuasi accidentes o incidentes, ¿no?, puede ocurrir 30 daños a la propiedad. Puede ocurrir 10 lesiones leves en temas de accidentes y dentro de ellos uno sería un accidente grave o fatal o mortal, ¿no? Entonces, por favor, las estadísticas hay que mantenerlas bajas, porque mientras más altas sean nuestras estadísticas, pues la probabilidad de que ocurra un accidente fatal existe, ¿no? De 600, de 1 en 600. Ahora sí vamos a pasar a las fases del proceso de gestión de los accidentes. Acá tenemos el primero, ¿no? Lo primero que debes hacer es que si es que ocurre un accidente es reportar, ¿no? Reportar el accidente. Mediante un informe realizado por la persona que sostiene la lesión o alguno o alguien en su nombre, que pueden ser los testigos, ¿no? Primero reportar el accidente. Fulanito de tal se accidentó a tal hora en tal área realizando tal actividad, ¿no?
Sí, el siguiente paso es registro de accidentes, un formulario legal donde se tiene que registrar, ¿no?, el accidente completando los datos. Para ello también es muy importante esta información del reporte, ¿no? Luego se notifica, la notificación del accidente, lo vamos a notificar a la autoridad nacional dependiendo del tipo de accidente. Informe de la investigación, un informe escrito sobre los resultados de la investigación junto con las medidas correctivas. Aquí también vamos a tener a los miembros del comité o a los supervisores de seguridad que nos van a apoyar con la investigación, con este informe, ¿no? Y por último tenemos la retroalimentación, donde vamos a informar a todos los involucrados, ¿no?, de los resultados de la investigación y las acciones que se van a llevar a cabo, ¿no? Como puede ser capacitar a los trabajadores. Cada accidente que ocurre debe ser notificado para todos los trabajadores, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer para que este accidente no vuelva a ocurrir? Recordemos que no se busca culpables, se busca causas, porque si tú buscas culpables no llegas pues a encontrar qué es lo que originó este accidente y puede volver a suceder, ¿no? Entonces, con una causa, una vez identificada la causa, ya difícilmente va a poder suscitarse un accidente si es que aplicas alguna medida de control, ¿no? Para ello, tenemos un modelo de causalidad de pérdidas, ¿no?, que nos indica cómo poder llevar a cabo a partir a la causa, ¿no?, al origen que ocasionó este accidente. Para ello, tenemos primero las preguntas del por qué. Hace esta pregunta las veces que parece que sean necesarias hasta llegar al punto de origen, ¿no? Como tenemos aquí persona, propiedad, proceso, servicios, en la que ha sido pérdida, accidente, etc. Post-contacto, post-accidente, en este caso contacto con energía o sustancias, ¿no? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué se cayó de las escaleras? ¿Por qué el trabajador se cayó de las escaleras? ¿Qué sufrió? Las fracturas. Ya sufrió una fractura. ¿Por qué sufrió una fractura? Porque se cayó por las escaleras. ¿Ok? ¿Por qué se cayó por las escaleras? Empezamos con las causas inmediatas. Dentro de las causas inmediatas tenemos a los actos y condiciones subestándar. ¿Qué es lo que le ocasionó? ¿Su acto o una condición? Si un acto sería correr por las escaleras, ¿no? Se ha prohibido subir o bajar, trasladarse corriendo. Entonces, eso es un acto. ¿Por qué? Porque el trabajador sabe que para subir o bajar las escaleras tiene que apoyarse del posamano, pero no lo hizo. Sabe que tiene que subir caminando, ¿no?, despacio las escaleras, y el trabajador lo hizo corriendo. Entonces, estamos hablando de un acto. Pero, ¿qué pasaría si es una condición? No, el trabajador no tiene barandas para poder sujetarse. Las escaleras están en mal estado, ya las baldosas se resbalan, no tienen cintas antideslizantes, entonces estamos hablando de una condición. ¿Por qué? Porque las escaleras no cuentan con sus cintas antideslizantes. Causas básicas tenemos factores personales y factores de trabajo. Automáticamente nos vamos por factores de trabajo. Si es una condición, nos vamos directo por factores de trabajo, ¿no? Porque no se contempló dentro de la cotización, etcétera, no hay estoques, ¿no? Porque tenemos una falta de control. Y de ese modo vamos a ir nosotros buscando la causa, qué es lo que ocasionó que ocurra este evento. Con respecto a las notificaciones de los accidentes de trabajo, ¿no?, la empresa tiene el deber de notificar o de informar ante el MINTRA lo siguiente: todo accidente de trabajo mortal dentro de las 24 horas de lo ocurrido. Los eventos o incidentes peligrosos también, ¿no?, que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores o la población. Estamos hablando más de un trabajador. Por ejemplo, la caída de un balón que contiene, por ejemplo, un líquido o un gas, ¿no? Recordemos que los balones contienen al gas comprimido, se vuelve líquido, ¿no? Y al mínimo contacto con el ambiente empieza a salir el gas. Y imagínense que se caiga un balón. Ese balón va a salir disparado, y aunque tal vez no cause ningún accidente a los trabajadores porque lo esquivaron, se escondieron, etc., ya es un incidente peligroso. Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida y integridad física o psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral.
Asimismo, todos los centros médicos asistenciales que van a atender al trabajador sobre su accidente laboral, ¿no? También van a tener que notificar, también ellos van a informar al MINTRA, ¿no? De cuál es el tema, por qué se ha atendido a este trabajador. Entonces, la comunicación en caso de accidentes laborales debe ser, ¿no?, el trabajador accidentado o el primero que va a poder apoyar a ese trabajador tiene que informar, ¿no? El trabajador tiene que recibir oportunamente el apoyo de los primeros auxilios por parte, en este caso, de los brigadistas, ¿no?, de la brigada de emergencias de la empresa. Igualmente se van, pues, ¿no?, a comunicar con la empresa, etcétera, ¿no?, indicando el nombre del trabajador que se ha afectado, deteniendo la información necesaria y cuáles han sido las acciones que pueden ser tomadas de manera oportuna, ¿no? El encargado de la empresa generalmente está a cargo del área de recursos humanos, pero puede delegarse, ¿no?, a otras áreas dependiendo de la realidad de la empresa, para que puedan activar el SCCR, trasladar personal, dependiendo, ¿no? Si es de salud, se activa el SCCR, si es necesario llamar a la ambulancia. Nosotros también tenemos a SAMU para poder que puedan acudir, ¿no?, al apoyo inmediato, si no también tenemos a los bomberos, etc. Tenemos al personal administrativo, también al comité de SCCR. Recordemos que los miembros del comité de seguridad del trabajo tienen que estar desde el momento que inicia el evento, este accidente, hasta que finaliza la investigación, ¿no? Es parte de sus funciones como miembros del comité de SCCR. Investigar los accidentes, evidenciarlos, etc. Buscar todas las evidencias, pues, ¿no?, en lo ocurrido. Tenemos aquí algunos teléfonos de emergencia, les podemos tomar captura. Tenemos a los bomberos, que es el 116, Defensa Civil, que es 115, el SAMU, que es 106, y la Policía Nacional del Perú, que es 105. Aquí tengo un ejemplo de registro de accidentes e incidentes, ¿no? Esto es un reporte que se va a ir llenando con la información primero de la empresa, del domicilio, de todo eso tiene que ver con los datos del empleador principal, quiere decir de la empresa, ¿no? Número de trabajadores afiliados, etc. Número de trabajadores afiliados al SCTR, número de trabajadores no afiliados al SCTR, y el nombre de la aseguradora, ¿no? RIMA, Pacífico, MAPFRE. Datos del trabajador, apellidos y nombres del trabajador que se ha accidentado, su DNI, su edad, su local, su puesto. Llenamos todos estos puntos y luego empezamos con la investigación del accidente del trabajo, la fecha y hora del ocurrido del evento, el accidente, el lugar, la fecha en la que se inició la investigación, que de preferencia debe ser el mismo día cuando de ocurrido el evento. La gravedad, es un accidente leve, incapacitante, mortal. Y empezamos a describir también, ¿no?, partes del cuerpo lesionado, un dedo, la pierna, etc. Descripción del accidente de trabajo, vamos a describir los hechos. Por favor, aquí debemos tener en cuenta que no podemos colocar creo que, quizás, puede que. Si no tienes esta información clara, evita colocar este tipo de descripción. Se cayó tal herramienta, perfecto. Puede que se haya caído, no, se cayó o no se cayó. Puede que evitemos ese tipo de descripción. De ahí empezamos a evaluar la descripción de las causas originadas a partir de nuestros porqués que hemos repetido hace un momento. Tenemos causas inmediatas, causas básicas, y así empezamos a enumerarlas. Las medidas correctivas y preventivas, cuáles van a ser tus medidas correctivas para que eso no vuelva a ocurrir, quiénes son los responsables, las fechas de llevarse a cabo y el estado del cumplimiento, ¿no?, de las medidas correctivas. Listo, para finalizar la capacitación, quiero darles a conocer una frase muy bonita, ¿no?, que debemos tener presente siempre. Recuerda que nada es tan importante y tan urgente que no pueda ser hecho con seguridad. Porque recuerda que primero estás tú, segundo estás tú y siempre vas a estar tú.
¿Hay alguna consulta, estimados? Vamos a pasar a llenar este formulario. Estoy proyectando el código QR, por favor, para que puedan escanearlo con sus celulares. O también estoy colocando en este momento por el chat para que puedan ingresar al link y poder dar la evaluación. Ingeniero, una consulta. Dime, te escucho. Jeffrey. Sobre el modo que cubre el seguro, yo tenía entendido que cuando uno se transporta, está en horario de trabajo y se transporta, ya sea por visita o por servicio, el seguro sí cubría el accidente, ¿no? Correcto, porque es parte de las funciones laborales. Claro, que vimos en la diapositiva que no, en las primeras diapositivas que no lo cubría, ¿no? Hay que conversar eso, hay que verificar ello con la aseguradora, ¿no? ¿Por qué no estarían cubriendo si es parte de sus funciones? Si yo Disculpe, me refiero a la diapositiva que mostró al inicio. Casi el inicio, sobre las actividades de transporte. No sé si lo vi. Ajá, trayecto, ida o retorno al centro de trabajo, ¿no? Claro, eso se refiere cuando sales de tu casa o vas a tu casa. Antes de tu trabajo y después de tu trabajo. Ah, ok. Listo, vamos avanzando a las 12 en punto. Igual iniciamos la siguiente. Buenos días, una consulta. Dime, Raúl. Bueno, en realidad dos, pero la primera es, ¿cómo es? Disculpe, voy a... Quería... Le escribo mejor. Raúl, lo que podemos hacer es que tus demás compañeros que estén alrededor tuyo puedan poner en mute o disminuir su volumen de audio para que tú puedas hablar. ¿Ahora está bien? Sí, te escucho. Perfecto, disculpen. La primera pregunta es, ¿cómo es que nosotros materializamos esta información, la identificación de los incidentes y de los accidentes en una herramienta que nos sea más fácil y más didáctica? Claro que sí, tenemos los registros. Hay algunas empresas que manejan, por ejemplo, la alerta 1, la alerta 2, ¿no? O los testimonios de manera también que se activan de manera inmediata ante sucesos de incidentes o accidentes, ¿no? Son registros, documentos donde de manera inmediata llenas, completas, son registros sencillos, cortos, donde colocas nombre de la persona que se ha accidentado o del incidente que acaba de ocurrir, del evento que acaba de ocurrir, y colocas, describes brevemente lo que ha pasado y eso te queda como tu evidencia. Y algunas fotografías que puedes también utilizar. Claro, pero eso es como usted dice, es la ficha de registro. Y si, o sea, mi consulta era cómo es una herramienta, cómo es que generamos una herramienta didáctica que conglomere toda esta información, ya que si hacemos ficha tras ficha tras ficha, nadie va a ir a revisar un montón de fichas que puede haberse registrado y no lo podemos identificar, no lo tenemos a la mano. Lo que se me ocurría a mí es generar una matriz per se en base a todo este listado. Claro, recuerda que para que tu matriz de IPRC es completa, tiene que estar completa, al 100% reflejar la realidad del puesto de trabajo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer más efectiva la comunicación entre los trabajadores, ¿no? Pues brindándoles en este caso las capacitaciones para que puedan perder el miedo de después de notificar, porque es importante que se notifique un incidente por más pequeño que parezca, por más insignificante que pueda parecer, lo puedan notificar con su jefe, con su encargado del área, ¿no? Puede ser mediante grupos, tal vez de WhatsApp, etcétera, ¿no? Grupos de WhatsApp y un encargado. Siempre se tiene que ver un encargado en el área de seguridad.
que pueda apoyarnos. Ok, la otra consulta era, por favor, le pediría que profundice un poco más, enfocándonos en las actividades que hacemos las personas que estamos en la oficina, ya que me ha pasado, o hasta a veces me pasa, que por el mismo hecho de estar sentado durante mucho tiempo, existen ciertas posiciones de las cuales uno luego se termina congestionando, habiendo congestiones musculares, ¿no? O sea, ahí intervienen las pausas efectivas y todo ello, pero más que todo quería saber cómo usted uno podría plasmar qué es lo que podríamos hacer para mejorar estas situaciones. Perfecto. Yo tengo entendido, señor Raúl, que tienen una capacitación de ergonomía también dentro de las capacitaciones contempladas por normativas, según la empresa ha tenido en cuenta, ¿no? En efecto, uno puede pensar que por realizar trabajos administrativos uno es cansado, etcétera, ¿no? Porque muchas veces hacen la comparación de que trabajo en campo, me canso más, trabajo en oficina, y no necesariamente es así, como tú mencionas, ¿no? Existen programas para realizar las pausas activas, en qué momento hacer pausas activas, cómo llevarlas a cabo, cuándo me pongo de pie, cuándo hago pausas activas desde la silla, cómo hacer mis pausas activas actuales. Si me duele en el hombro, ¿por qué puede que me esté doliendo en el hombro? Si me duele en la parte de la espalda, en la parte media de la espalda, ¿por qué me puede estar doliendo en la parte media de la espalda? Mi silla es ergonómica, está bien. Ya, mi silla es ergonómica, perfecto, pero yo no sé cómo adecuar mi silla a mi estructura anatómica, ¿no? Tengo una silla ergonómica, pero no sé adecuar la parte para los brazos, es decir, la silla, no sé cómo regular la parte donde van los brazos, no sé regular la parte del espaldar, la parte lumbar, no sé cómo regular la altura de mi silla. Mis mesas son ergonómicas, pero tampoco sé cómo regularlas, a qué altura deberían estar. Mi pantalla tiene rack, pero no sé cómo nivelarla, no sé cómo se usa, tengo miedo de que si lo agarro se rompe, se cae, etc. Eso hay que conversarlo en una capacitación ergonómica de acuerdo a nuestra realidad, a la realidad de la empresa. Si contamos con nuestros equipos, contamos con todo ese apoyo, si el personal no tiene la capacidad de trabajar haciendo uso correcto de esos materiales, es como si no tuviese materiales ergonómicos. Así que sí tiene contemplado una capacitación ergonómica, por lo que tengo entendido. Igual ahí les van a dar reconocimiento, hagan todas sus consultas necesarias con relación a los trabajos y pausas activas en la empresa, ¿no? También hay que tener en cuenta aquí en los administrativos, los cables, por favor, el cable de la laptop, de la computadora, todo desparramado en un solo espacio, que existe un desorden en nuestra mesa de trabajo, los archivadores que se van acumulando, los archivadores que se van acumulando en nuestro escritorio, algunos ya se llenó nuestro escritorio, lo ponemos en el piso, ¿no? Y pasa un evento de emergencia, un sismo, un incendio, no sabemos ni por dónde escapar, ¿no? Tenemos todo nuestro espacio de trabajo cubierto, ni siquiera podemos hacer una buena adecuación, una buena respuesta a este tipo de emergencias. Entiendo, muchas gracias. Y es importante, como comentario, es importante tener bastante en cuenta esa investigación de accidentes e incidentes para que en la capacitación de ergonomía se complemente, pues, ¿no? Porque, o sea, podemos tener una capacitación de ergonomía, pero si no hemos detectado anteriormente estos incidentes o accidentes, entonces no nos va a servir tanto para poder establecer los criterios correctos de cómo elaborar el trabajo, especialmente en oficina. Muchas gracias, Raúl. Yo les recomiendo que, muy aparte de la capacitación de investigación de accidentes e incidentes, también cuenten con un procedimiento establecido, que sea de conocimiento para todos los trabajadores, un procedimiento de investigación de accidentes e incidentes en la empresa. Y que sea difundido para todo el personal también. Perfecto. Todos pudieron ingresar a la plataforma, dar el examen y se les va a estar enviando por el link con apoyo de Emma. Emma me dice que mañana tienen la capacitación, ¿no?, de ergonomía, y también hagan todas sus consultas para el personal administrativo en la parte ergonómica, tanto para el personal de campo también.